Estamos en el curso de técnicas de conducción turística y vamos a dar seguimiento a la guía de estudio número 1. En la clase pasada estuvimos hablando respecto a qué es un turista y hablamos que, en primer lugar, pues el turismo es un fenómeno de desplazamiento humano y el turismo se activa a través del turista. El turista es la persona, pues entonces, que ejerce el turismo y el turista puede ser de diferentes tipos. El turista puede ser dependiente, independiente de grupos o de grupos, perdón, y los turistas son nacionales o extranjeros. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos términos. Desde el punto de vista conceptual, entonces, acá vimos en la clase anterior, nos daba a conocer qué es el turista. Y dice, el turista es una persona que viaja por placer. El placer es de diferente índole, por vacaciones, por una experiencia. Hay diferentes temas por los cuales también viaja el turista. El turista viaja ya sea porque quiere pues descansar, quiere conocer la historia, quiere descubrir sobre la naturaleza, quiere descubrir sitios arqueológicos, en fin, las razones por las que viaja el turista son diversas, pero dice que el turista puede ser independiente, puede ser incidente y hay un tipo de turista que es en grupo. Entonces, resumido o dicho en otras palabras, lo vamos a analizar con el siguiente material. Y vamos a ver otro concepto respecto a qué es un turista. Entonces dice, el turista dice que es una persona que viaja por placer. El placer que busca es de naturaleza múltiple, es decir, hay diferentes causas por las cuales una persona decide desplazarse de un lugar a otro. Como ya les dije, pues el tema puede ser diverso, ¿verdad? Puede ser por conocer la naturaleza, descansar bajo el sol, en la playa, la gastronomía, la historia, conocer sobre museos, algunos personajes relevantes. Es decir, que las razones por las cuales una persona se convierte en turista y la inclinación de viaje, pues van a ser variadas. Otro concepto dice persona que se traslada de un territorio de origen o de su residencia habitual. El punto clave para que una persona pues pase a ser un turista es que obviamente salga de su lugar de residencia. No está hablando de una distancia en kilómetros, ¿verdad? No está diciendo de cuánto tiempo tenga que recorrer la persona para que entonces llegue a ser un turista, sino que dice, el turista es la persona que se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 horas e incluye pernoctación en el punto geográfico de destino. La ley, a diferencia, vamos a conocer qué es lo que nos dice la ley respecto a qué es un turista. Esto lo encuentran, ya les voy a compartir la ley orgánica del lenguaje en el curso de legislación. Y acá ustedes van a ver que está en el capítulo 5 de la ley orgánica del lenguaje. Por el momento no aparece allí en pantalla el concepto, pero como les dije, ya les voy a compartir esta parte de la ley. Y si nos vamos al capítulo 5 de la ley, dice como título del turista y nos dice, escuche, se entiende por turista, inciso A, el nacional y el extranjero residente que con fines de recreo, deporte, salud, estudio, vacaciones, religión y reuniones se traslade de un lugar a otro de la República. Inciso B, el extranjero que con los mismos fines ingrese al país. Ya, entonces aquí está diciendo que es una persona, ya sea nacional o extranjera, que por diversas razones viaje y se desplace o ingrese a nuestro país. El artículo 25 dice, todo turista gozará de la protección y prerrogativas de esta ley sin distinción de raza, sexo, nacionalidad o religión. Por consiguiente, las autoridades civiles y militares están obligadas a prestarle atención y auxilio cuando el caso lo requiera. Artículo 26 dice, el turista extranjero podrá ingresar al país sin más documento que la tarjeta de turismo. Vea, pues entonces dice, el turista puede ser nacional o extranjero, no importa. Si es nacional, pues obviamente se va a desplazar en el territorio, en todo el territorio nacional. Si el turista es extranjero, entonces este ingresa a Guatemala, pero para poder ingresar a Guatemala necesita de un documento. Ese documento se llama tarjeta de
turista, ¿sí? Tarjeta de turismo. Entonces, con esa tarjeta, él ingresa a nuestro país en la calidad de turista y obviamente, pues las embajadas o donde él llegue, pues obviamente van a respetar, ¿verdad? Que él está en calidad de turista. Aquí pasa algo también muy importante y dice, la tarjeta de turismo, el INGUAT, debe por lo tanto disponer de este documento de estos documentos puedan adquirirse en las embajadas. Bien, pues el turista a Guatemala puede ingresar, o sea, turista extranjero ingresa a Guatemala por tres vías, la vía aérea, la vía marítima y la vía terrestre. Si hablamos de la vía aérea, estamos hablando que ingresa por el Aeropuerto Internacional Aurora. Claro que en Guatemala hay otros aeropuertos y pistas de aterrizaje, pero la de uso comercial y la que está autorizada es el Aeropuerto Internacional Aurora. Además, si el turista quiere ingresar a Guatemala vía marítima, puede hacerlo a través de la portuaria Quetzal. En la portuaria Quetzal hay una zona de atracadero para turismo de cruceros y el turista que viene en crucero puede ingresar al país según el tiempo que el crucero esté en Guatemala. También puede hacerlo por la portuaria Santo Tomás de Castilla, que esta está en el departamento de Izabal. Si el turista desea entrar vía terrestre en Guatemala, en la parte noroccidente y suroccidente del país, así como en la parte nororiente y suroriente del país, hay aduanas y fronteras o fronteras. Estas aduanas están ubicadas en ciertos departamentos en donde van a poder ingresar al país vía terrestre. Entonces, por eso la ley dice. El INGUAT debe, por lo tanto, disponer que estos documentos puedan adquirirse en las embajadas y consulados de nuestro país, en las oficinas de las líneas aéreas que incluyan a Guatemala en su itinerario, en las de migración del aeropuerto internacional y en los puertos y fronteras, porque obviamente ingresan por los tres lados. Dicha tarjeta podrá ser usada para reingresar al país dentro de un periodo de 30 días. El turista centroamericano podrá ingresar con la sola presentación de su cédula de vecindad o documento equivalente. Entonces, mire, pues, si es un extranjero, por ejemplo, alguien de Canadá, México, Estados Unidos, entra a Guatemala por cual sea la vía aérea, marítima o terrestre y paga la tarjeta de turismo. Esta tiene un costo de 3 quetzales según la ley. Ingresa a Guatemala, paga su tarjeta de turismo y si se vence, o sea, con esa tarjeta puede estar en Guatemala durante los 6 meses continuos. Si esta se vence, pues la puede ir a actualizar, vuelve a pagar sus otros 3 quetzales y entonces ya una vez más se le activa la tarjeta de turismo. Ahora, los que son de Centroamérica, háblese de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, estos pueden ingresar a Guatemala únicamente con la cédula de vecindad o el documento de nacionalidad que tengan estos países. Entonces, esto pasa para los centroamericanos. Ahora dice, artículo 27. El turista extranjero tendrá derecho a permanecer en el país hasta 6 meses, tiempo que podrá prorrogarse por otro periodo igual previa autorización de las autoridades de migración. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por lo menos con 5 días de anticipación al vencimiento. Entonces, vea, ahí está la ley clara, nos da el concepto de qué es un turista, según la ley orgánica del lenguaje, en el capítulo 5 nos dice que es un turista, que a Guatemala, pues puede, tanto el nacional como el extranjero pasa a ser un turista. Nosotros los nacionales, por ejemplo, yo vivo acá en Chimaltenango, en el Tejar Chimaltenango, y yo me desplazo a visitar los aposentos. Me desplacé a un territorio ajeno a mi localidad y ahí yo ya soy turista, voy por fines de recreo, de paseo, de ocio. Yo ahí ya soy un turista, porque no estoy viajando por lucro, no estoy viajando por generar economía, sino más bien por distraerme, por disfrutar, por conocer del paisaje y de lo que éste me ofrece. Entonces, ahí es donde la ley nos habla entonces de qué es un turista. Ahora, dice que el turista puede ser nacional o extranjero, ya lo vimos según la base legal, pero también dice que los turistas pueden ser independientes, pueden ser incidentes y pueden viajar en grupo. Es lo que tenemos, esto que yo les estoy enseñando en la presentación, independientes, incidentes y en grupo, es lo que nosotros tenemos en nuestro material. Resumido, ahora aquí yo le dejo a usted material de lectura para que usted pueda ampliar un poquito más. Vea, turistas de grupo, aquí está, de grupo o en grupo, incidentes e independientes. Usted va a leer un poquito más en casa. Ahora nos dice, estos tres tipos de turistas. El primero,
viajan descubriendo todo por sí mismos. Es decir, que, mire, pues, cuando un turista viene de otro país, en algunas ocasiones solicita que una agencia de viajes sea quien programe su viaje, quien le programe, le compre los vuelos, quien al país, por ejemplo, si viene a Guatemala, pues que le busque hospedaje, alimentación, guía de turismo, y la agencia de viajes arma todo el programa del grupo. Entonces, en algunos casos, como les digo ahí, este sería el tipo de turista en grupo. El guía director hace contacto con las agencias de viajes y las agencias de viajes organizan todo. El turista solo paga su boleto o paga el costo que le diga la agencia de viajes, ya le incluye todo y este no se preocupa de nada. Ese es un turista en grupo. Regularmente viajan varias personas de este modo. Em, pero hay un tipo de turista que es independiente, es decir, que no hace uso de agencia de viajes, nadie le programa o le coordina todos los lugares que va a visitar, en dónde se va a hospedar, en qué tipo de transporte se va a trasladar, no, sino él solito va experimentando, él va viajando, se va desplazando y no hace uso de ningún otro servicio. Por eso se le llama independiente. Viajan por sí mismos. Incidentes. Este tipo de turistas, su fin no era, no era hacer turismo, ¿sí? Por ejemplo, viajaron por negocios, un ejemplo, o viajaron por otra situación. Y resulta que llegaron a un atractivo turístico. Entonces resulta que tienen tiempo libre, de repente fueron a una charla, a un seminario, una capacitación por parte de su empresa, pero resulta que tuvieron ahí un tiempo libre y resulta que entonces en ese tiempo libre ellos aprovechan a disfrutar y conocer el atractivo turístico que tienen a su alcance. Entonces ahí se convierten en incidentes y dice, aprovechan sus ratos libres para conocer los atractivos turísticos, es decir, que su fin primordial no era hacer turismo, eso lo tenemos que tener bien claro. Su fin primordial no era viajar por turismo, sino que en el desarrollo pues de su visita al lugar o al país se dio la oportunidad y entonces ahí empezó a ejercer como turista, por ende, activó lo que es el turismo. Entonces, estos tres tipos de turistas, pues los vamos a tener bien en cuenta porque se pueden presentar en los tres casos que hemos visto. Regularmente un nacional es un turista independiente, es decir, que los nacionales, pues no contratamos a una agencia de viajes, ¿verdad? Yo quiero visitar el Petén, pues hago maletas, preparo vehículo o bien me voy transbordando, pero no necesito de una agencia de viajes. En su mayoría, ¿verdad? Viajamos de manera independiente. Esto pasa con un turista nacional y los extranjeros, pues son los que comúnmente o son los que más consumen los servicios de las agencias de viajes. Ahora, estos son en cuanto a los tres tipos de turistas. Los turistas entonces, antes de viajar, pues se hacen una serie de preguntas, ¿verdad? Que van a plantearse para, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué país voy a visitar? ¿Qué me va a ofrecer? Y empiezan a investigar. Esto lo hace más el turista extranjero. Los nacionales como que no somos muy dados a la investigación, ¿verdad? Nosotros somos más como a la emoción, a la adrenalina, al momento y decidimos viajar sin investigar, sin conocer. En cambio, el extranjero se han hecho estudios donde dice que para que una persona que viene de otro país llegue a Guatemala, este con meses de anticipación estudia la cultura, estudia ubicaciones geográficas, hace un sondeo del tema de seguridad, en fin, el extranjero sí se prepara, pero el nacional, pues como ya les dije, los nacionales no tenemos esa cultura, por ende, pues no logramos una preparación para conocer, para indagar, no, no, el nacional no lo hace, el extranjero, pues sí es parte de su identidad. Entonces aquí tenemos algunas preguntas que el extranjero se hace antes de viajar, si va a viajar con compañía o va a viajar solo, preguntas sobre el tema de seguridad, ya vamos a hablar de qué es la seguridad turística. Pregunta si hay paquetes o viajes menos costosos a través de la investigación en las agencias de viajes, en las redes sociales. Pues al viajar, pues este decide viajar con alguien experto, que este experto sería un guía de turismo o un tour operador. Y el turismo, algo que tenemos que comprender del turismo es que el turismo es una actividad que activa la economía
de muchos países, no estoy hablando solo de Guatemala, sino de varios países, se logra la activación de la economía, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender que el turismo es un generador económico muy grande a nivel mundial. Y dice, el turismo se ha constituido en un renglón prioritario dentro del esquema económico de muchas naciones, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo o emergentes. Las utilidades que aporta a un país obligan a contemplar con detenimiento la forma de intensificar esta actividad. Es decir, que entre más visita de extranjeros, entre más actividad del turismo hay en ciertas zonas, regiones o localidades, pues el gobierno, el Estado, las industrias se interesan por estar invirtiendo constantemente porque obviamente se está logrando una activación. Ahora bien, aquí dice algo muy importante, ¿verdad? Independientemente de que sean potencias mundiales, países con grandes desarrollos o aquellos que no, el turismo ha activado demasiado la economía. Hoy en día nosotros sabemos por la situación actual que se está viviendo a nivel mundial, no Guatemala, a nivel mundial, lamentablemente, pues ustedes saben, ¿verdad? De que la pandemia pues vino a restringir mucho y una de las áreas económicas en donde la pandemia afectó pues es la actividad del turismo, ¿verdad? Porque obviamente para que se dé el turismo, la persona pues se tiene que desplazar, ¿verdad? Tiene que conocer, tiene que viajar. Y se dieron las restricciones, ¿verdad? Ahora por la cuestión de los semáforos, pues se puede viajar. El nacional sí se dispersa de un lugar a otro, que vamos a hablar la realidad, pero aquí afecta en el tema del extranjero y quien más ganancias genera es el turista extranjero. El nacional consume los productos y servicios, paga en quetzales y sí, claro, hay un costo y todo, pero quien más deja ingresos económicos pues es el turista extranjero. Esta situación actual pues, no solamente ha afectado a Guatemala, sino a muchos países, ¿verdad? En cuanto a aquellos, por ejemplo, Costa Rica es un país que vive del turismo, su economía se activa a través de la práctica del turismo. Entonces, este país, pues obviamente se ha visto muy afectado, lamentablemente, por el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque obviamente ya no llegaron personas, ya no se visitó, pues los aeropuertos cerraron vuelos, en fin, hubo una situación bastante fuerte a nivel mundial y esto fue lo que limitó, pero anteriormente a la pandemia, pues el turismo ha sido una de las principales actividades económicas a nivel mundial y se han visto los ingresos y el desarrollo económico a través de la práctica de este. Dice el fenómeno turístico visto en otras épocas de manera superficial ha adquirido en la actualidad un relieve de tal significación que debe situarse ya en un primer plano de la estructura económica por generar empleos, impuestos y divisas, descentralizar de modo planificado las operaciones de la economía, sustituir importaciones de servicios de turismo, preparando la capacidad instalada para satisfacer al mercado interno, así como para transferir riquezas de zonas de mayor ingreso y de mayor ingreso a otras de menor importancia. No hay turismo sin transporte, sin hospedaje ni alimento tampoco. La intensidad turística se mide por los recursos naturales y culturales existentes, los cuales bien administrados pueden estimarse como inagotables. Algo muy importante es que el atractivo turístico se divide en tres. El turista no solamente viene, crea usted que solamente viene por conocer la naturaleza, porque de hecho hay turistas que no quieren conocer naturaleza, no son amantes a ella y sus inclinaciones son otras. Entonces, el turista no viene solo por conocer el paisaje natural, definitivamente no es así. Entonces, hay paisaje natural, hay paisaje cultural y también existe algo que se llama paisaje urbanístico. Eso también es otro tema que vamos a comprender más adelante. Y encierra lo que es edificios, infraestructuras, ciudades, a eso se enfoca. Por ejemplo, hay muchas personas turistas extranjeros que vienen a Guatemala y se quedan en la ciudad capital, ¿verdad? Porque obviamente la ciudad capital y el desarrollo urbanístico que hay allá, pues es totalmente diferente a una comunidad o algún poblado en la parte rural.
La importancia del turismo en lo económico, pues ya vimos, activa empleos, activa la industria, hay inversión económica, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías de turismo, mercados artesanales, es decir, todo aquello que esté involucrado dentro de la práctica del turismo. Y dice, cuatro consideraciones genéricas fundamentan la decisión del promover las acciones turísticas, perdón. La primera y más fuerte hace alusión a que el turismo brinda a los pueblos menos afortunados una economía oportunidad en su economía, perdón, oportunidades singulares para invertir en recursos. Y aquí esto es algo muy importante. En el turismo no solamente crean ustedes que beneficia a los hoteles, a restaurantes y a empresas grandes, sino que también al puesto de don Juan, de doña Marta, la venta de dulces, al pequeño comerciante de pulseras, en fin, activa a todos, no solamente beneficia a un sector. Segundo, dice, indica que si bien varios países han aprovechado los diversos mercados turísticos, es de desearse una intervención más decidida de su parte, pues algunos han llegado al declive en el gusto de los solicitantes, acentuándose irremisiblemente las presiones de su balanza de pagos y obligándolos a dirigir su atención a otras esferas originadoras de divisas dentro de los planes de crecimiento en conjunto. Tercera, la consideración alude a la presencia de oportunidades concretas para que las naciones no muy industrializadas recuperen su lugar como abastecedoras del mercado internacional del turismo. Y cuarto, y último punto, señala que si además de los fines exclusivamente turísticos son atendidos los objetivos de incremento económico y social o colectivo, se consigue una visión mucho más amplia para la selección entre las diferentes opciones. Entonces, hay diferentes causas o razones. Aquí vemos algunas ventajas económicas de impulsar el turismo y ya vimos generación de empleos, desarrollo económico, vimos que hay más impacto, hay más comercio, o sea, hay muchos puntos por los cuales el turismo llega a ser un principal generador económico y en Guatemala, además de la agricultura, además del comercio, además de la ganadería y de la industria que hay, el turismo ha activado bastante y ha sido uno de los generadores económicos bastante fuertes que tiene el país. Entonces acá pues encontramos muchas ventajas, vean, muchas ventajas de el turismo. Aquí esto queda como material de lectura para que usted pueda ampliar un poquito más el panorama respecto a qué es el turismo. Y con esto concluimos la guía de estudio número 1 del curso de técnicas de conducción.